tenemos que hablar de un tema que os he ido adelantando y a mí me parece muy importante, las enfermedades mentales. Y vamos a hablar, por ejemplo, de esquizofrenia, que es una de las patologías, por ejemplo, que han entrado en el análisis de un estudio realizado por Osakidetza. Un mapa sobre varias enfermedades mentales, entre ellas está la esquizofrenia. Ha dado unos resultados que a mí en algunos casos me parecen curiosos. Por ejemplo, vosotros sabíais que según este mapa y según este estudio, la esquizofrenia, esta patología, suele aparecer más en un entorno urbano más que en uno rural y que, por ejemplo, la esquizofrenia se suele advertir sobre todo en jóvenes, en chicos y chicas entre 15 y 18 años, son los primeros brotes. Bueno, esos son datos que luego vamos a analizar porque nuestra compañera nos lo va a dar. Pero como siempre en este programa no hablamos de datos, hablamos sobre todo primero de personas. Va a entrar en el plató un padre que su hijo padece esquizofrenia. Recibimos con un fuerte aplauso a Ramón Apellani. Arratsaldeon, Ramón. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Ongi etorri, eseri mesedez. Vale. Ramón, yo creo que es importante sobre todo para quitar tabús y prejuicios. Venga, pues. Porque hay, Sí, ¿no? sin ninguna duda. Tú en tu hijo, por ejemplo, lo has percibido, no en tu hijo, lógicamente, por la enfermedad de tu hijo, ¿no? Sí. Bueno, mi hijo, como has dicho tú, empezó a los 18 años. ¿Qué notasteis? Mi hijo era muy introvertido, muy introvertido. O sea, nosotros en el instituto, era un chico que trabajaba, que estudiaba muy bien, tenía buenas notas, pero siempre nos decían que era como muy especial, que se quedaba solo, pero como toda la vida la habíamos conocido así, pues no damos mucha importancia. Ya terminó el instituto con muy buenas notas y bueno, pues había que ir a la universidad. Y fuimos a la Universidad de Mondragón. ¿Cuándo os dais cuenta que es esquizofrenia? Lo digo, tengo poquito tiempo, pero yo entiendo que... Nosotros cuando ya vimos que en Mondragón, pues las notas de todo sobresaliente a todo suspenso. ¿Cambió? Cambió totalmente. Ya venía a casa, empezaba a hablar solo, generalmente se iba a la ventana, oía voces, nos decía, y nosotros, pues como no sabíamos absolutamente nada de la enfermedad, pues decíamos qué cosa más rara y hablábamos con él, pero todo lo que le decíamos, luego sabemos que hacíamos todos mal. ¿Os asustasteis en ese momento, Ramón? Pues sí, no mucho, pero sí. Luego pues comentamos con un médico de empresa y nos dijo que efectivamente que tenía los síntomas de esquizofrenia. Ramón, tú en ese momento que te dicen que tu hijo tiene esquizofrenia, ¿qué pensáis? ¿Qué? No sé si pensamos algo. No se nos vino el mundo de encima. Sí, ¿eh? Sí. No sabíamos nada, no sabíamos exactamente ni lo que era la enfermedad, ni cómo había que tratar, que luego nos dimos cuenta que empezábamos a tratarle totalmente mal. Mal. ¿Por qué? Porque siempre discutíamos con él, pensábamos que nos estaba engañando, nos discutía, y todo era, pues, no veo, no puedo concentrarme, todo era justificaciones, pues para no seguir a la universidad. Y estuve en la universidad, claro, había suspendido todas, y explicando que lo que nos pasaba, le dieron otro año, también suspendió todo. Ramón, vamos a hacer una cosa. Tengo que hacer una pausa para actualizar datos y saber las opiniones, pero a mí me interesa que esto lo hablemos con tranquilidad, sobre todo porque es importante un hecho. Vosotros cuando recibís la noticia de que vuestro hijo tiene esquizofrenia, pues claro, decís, se te cae el mundo porque no sabía nada. No. ¿Ha cambiado la visión? Sí, totalmente. Me tienes que hablar de eso. Porque totalmente. Creo que es importante. Pero 7 menos 20 de la tarde. Estaba charlando con Ramón Apellani, y digo charlando porque esto, Ramón, más que una entrevista, es una charla, es un compartir experiencias. Quizás eso os ayudó también a vosotros. Tenéis un hijo esquizofrénico y en un principio me decías que fue un golpe, que fue un palo, porque vosotros no conocíais ni la enfermedad ni nadie que tuviese en su familia a alguien así, ¿no? Nada. Nosotros no conocíamos nada. Y al principio pues estábamos perdidos totalmente, claro. No sabíamos ni a dónde dirigirnos, ni qué hacer, ni nada. Dijimos al médico de cabecera que nos dijo para ir con ese psiquiatra. A ese psiquiatra le estuvo tratando 4 o 5 meses. Cada semana íbamos a su consulta, pero
yo creo que le engañaba a él también cuando iba allí. O sea, hacía unas respuestas correctas, no sé qué, le daba una medicina, ya nos íbamos a casa y tomaba la medicina, porque hemos tenido la suerte que nuestro hijo no era reacio a tomar las medicinas, tomaba. Pero las medicinas que le daba, pues no eran las adecuadas para él. Acertasteis más tarde con el tratamiento y a día de hoy, ¿qué edad tiene tu hijo Iker? 36 va a hacer. 36. ¿Cómo está, Iker? Muy bien, perfecto. Está perfecto. Mantiene los horarios, en su tiempo consumía porros, o cómo se llama esto, los porros. Ahora no, absolutamente nada. Ya lleva 12 años sin consumir nada. ¿Tiene controlada su enfermedad? Sí. ¿Y tenéis lo que se puede decir una vida normal, una relación normal con él? Totalmente normal. Vive con nosotros. Vive con vosotros. Sí, pero... ¿Y tenéis una relación normal? Normal, totalmente. Bueno, siempre es reacio a hablar, es poco de hablar. Pero bueno, ahora nos habla, nos pregunta dónde vamos, qué hacemos. Todo eso totalmente normal. ¿Habéis vivido el rechazo de la sociedad o de gente porque vuestro hijo sea esquizofrénico, Ramón? No sé. ¿Qué has notado? ¿Qué has notado tú? Yo ahora no veo ese rechazo, pero al principio yo creo que sí. ¿Cómo lo notabas? Pues que la gente no venía a hablar ni con el hijo ni con nosotros, no sé. Y lo que sí veía yo es que en la familia, claro, la familia te quiere ayudar totalmente. Nos daban unos consejos que eran totalmente nefastos, totalmente distintos que lo que había que hacer. Entonces, nos dijo uno para ir a GIFES, a la asociación. Sí, la asociación guipuzcoana. Y ahí nos dieron pues, unos cursillos de padres en la que todos tenían tú vas allí y hay 8 o 10 dirigidos por un psicólogo, en el sentido de que tú te metes en ese grupo y cada uno cuenta su historia. Y entonces te das cuenta de que no estás solo. Eso es importante. Te das cuenta que no estás solo. Y en ese cursillo, ¿qué te hacen? Cómo tratar al enfermo, que hacíamos todo al revés. Apuntaros en esa asociación nos ha ayudado también a comprobar primero que hay otras familias que están viviendo por algo parecido a lo vuestro, y eso yo creo que es importante porque hay que también ver cómo lo sufren también las familias, aparte de la propia persona que padece esta patología. Unitz Alberdi ha estado con Iker, 39 años, él nos cuenta su experiencia. Iker tiene 39 años y sufre esquizofrenia, una enfermedad que se hace notar desde muy joven. Con 16 años es la primera vez que siento esas sensaciones de angustia y no sé muy bien lo que es, entonces es algo desconocido para mí. Y lo digo en casa y bueno, tengo una crisis y lo primero que hacen es darme diazepam, Valium. Entonces ya con 17, 18 años pues pasé una juventud muy feliz, era muy deportista, pero luego ya con 22, 23 años empecé con otro tipo de angustia, todo el día nervioso, si no sé, con la crisis de angustia con miedo a que pase. En un primer momento yo no me lo creo, yo creo que es mentira eso, que tiene que haber otra explicación y yo no sabía nada de la esquizofrenia. Sí, mi primera reacción es de incredulidad y de rechazo a que tenga un trastorno mental. Síntomas como alucinaciones, hiperactividad o ideas delirantes pueden controlarse gracias al tratamiento. Me alivió mucho el tema de la medicación, porque lo que te he dicho, eso de tener una angustia, una crisis de angustia y que luego no sabes cómo cortarla y que tengas miedo a que te vuelva a pasar, pues es bastante desesperante. No me gustaba tomar la medicación porque tenía muchos efectos secundarios y a veces he sido un poco rebelde con la medicación, pero mi familia se ha portado muy bien. Decidí dejar la medicación y ir con unas personas en las que confié y que me vendían algún tratamiento alternativo. No digo que los tratamientos alternativos estén mal, sino que estas personas me engañaron. Me vendían un tratamiento alternativo que me funcionó mal. Entonces tuve una crisis muy fuerte en el año 2007, en febrero, y me tuvieron que ingresar en agudos. Y ya cuando salí ya he seguido la medicación a rajatabla. A pesar de las crisis, los duros momentos familiares y los efectos secundarios de la medicación que le hicieron engordar hasta 34 kilos, Iker es optimista. Y ahora pues suelo ir casi todos los días al centro de tiempo libre de OTL en Loyola y conozco a mucha gente allí, gente encantadora, y estoy muy contento ahora con mi vida porque también tengo mucha más vida social
y bueno, la amigovia, que es lo más importante para mí ahora. Entonces, no sé si en todos casos se podrá curar, pero yo en mi caso pues he dejado la medicación y me siento mucho mejor que cuando tenía 23 años, cuando empezó la enfermedad, y bueno, mi psiquiatra me ha dicho que ya estoy curado. Bueno, estamos viendo y viviendo a través del testimonio de tanto las personas que lo padecen como de los familiares la esquizofrenia. Hay más datos y todos vienen de un informe que ha realizado Osakidetza. Los datos los tiene Carmela Azcoitia. ¿Qué nos dice este informe, Carmele? Pues el mapa geográfico de salud mental recién publicado nos hace una radiografía del perfil de la esquizofrenia y el estudio concluye lo siguiente, que el mayor número de diagnósticos se da en hombres, que afecta de forma distinta a hombres y a mujeres. En su mayoría solteros y en un gran porcentaje tiene bajo nivel de formación. Hay un mayor número de casos según va descendiendo la escala social. Y el estudio constata también que los individuos que nacen y residen en ciudades tienen mayor riesgo de padecer este trastorno. Así, los individuos que residen en zonas urbanas tienen el doble de riesgo. ¿Cuál es la tasa por territorios? Pues el estudio revela que hay una llamativa diferencia por territorios. Por ejemplo, aquí en Guipúzcoa, que es el territorio con más incidencia, se diagnosticaron 3,55 casos por cada 1.000 habitantes. En Vizcaya la tasa es de 3,08 y en Álava de 1,48. Claudio. Bueno, son los datos, pero estamos hablando de la vivencia de Ramón como de mucha gente, ¿no? Ramón, como a vosotros os ayudó el compartir, el ver que había otras familias que estaban viviendo... Yo creo que fue especial aquello. ¿Os ayudó mucho? Mucho, mucho, mucho. Y a partir de esos grupos, nosotros empecemos a entender la enfermedad, cómo tratar al enfermo, y nos dio unos resultados extraordinarios. Pero yo creo que el resto de ciudadanos tenemos que también entender, ¿no? Que conocer. Yo creo que es importante, porque yo creo que lo que habéis dicho, que hay estigma al principio, yo creo que sí. Y todavía yo creo, ¿eh? ¿Tú crees que se ve la esquizofrenia no como otra como una enfermedad cualquiera? No. Yo creo que no se ve. Ramón, ¿qué es lo que más os preocupa ahora? Hombre, el futuro de mi hijo cuando nosotros ya no estemos, claro. Nosotros, pues oye, pensamos que puede vivir solo, como tiene otro hermano, pues con la ayuda del hermano, pues creo que... Y con una ayuda, pues vamos a decir, no, que vaya a su casa o le ayude en sus cosas de caseras, pues creo que puede vivir. Porque él, es una cosa importante, él ha aceptado la enfermedad y no pone ninguna pega al tratamiento. Y el tratamiento también tiene muy fácil, y entonces no creo que pueda... Me alegro, por lo menos hay una esperanza. O veis a vuestro hijo que ahora pues no sufre, ¿no? Y eso que es importante. Quiero abrir la mesa porque todo el mundo está atentamente escuchándote, Ramón, y quiero que intervenga, que comparta contigo sus sentimientos, opiniones. Yo he estado hablando con Ramón justo en el intermedio de la publicidad. Yo creo que todos más o menos podemos conocer a gente que ha tenido esta afección tan importante. Yo creo que la mente es... las enfermedades de la mente son una gran incógnita y por eso es el miedo a lo desconocido, ¿no? Sí es cierto que según la Organización Mundial de la Salud hay 7 variantes de esquizofrenia y mucha gente lo tiene latente, pero se le desarrolla, como tú también me lo has confirmado, por unas drogas o un alcohol, sí, ¿no? Y cuando les da el brote, que siempre puede ser primavera o otoño, es cuando... Y el problema de esta gente, que tú también me has dicho, es cuando dejan de tomar la medicación. Como se sienten bien, pues ¿para qué voy a tomar, no? Eso es una verdad como una casa. Ese es el problema, ¿no? Yo no creo que la sociedad les mire distinto. Yo creo que el problema es que la sociedad tenemos miedo ante las reacciones de estas personas que no sabemos cómo se van a comportar en un momento dado. Es que ¿no? ¿sabes lo que pasa? Siempre que hay algún homicidio de un esquizofrénico, pues a la gente les gusta, a los periódicos, y les gusta decir, pues un esquizofrénico ha matado no sé qué. Y eso crea inseguridad en la gente. Cuando sabemos que por el tanto por ciento de homicidios en esquizofrénicos es menor que el tanto por ciento de la gente considerada normal. Pero es cierto, siempre, y es verdad que sí. Hombre, porque dices, una persona que está en su sano juicio de la mente no va a cometer un asesinato o un homicidio. Yo creo que urge que los comunes, la gente de la calle tenga más conocimiento de esta enfermedad,
porque la gente no sabe qué es esta enfermedad. Y lo peor de todo es lo que tú decías anteriormente, que os pasó a vosotros incluso, no sabe tratar a la gente. No. Todo el mundo... Una cosa es importante. A ver. Cuando el enfermo está, vamos a ir en el brote, lo que no se puede es empezar a discutir en aquel momento. Porque si discutes, cada momento está peor. Y también nos explicaron que cuando está en un brote y discutes, que hacíamos al principio, discutir, y era peor, más jaleo, más... Entonces tú dices, bueno, él se llama Iker, tal como estás, vamos a dejar la discusión y cuando ya te calmes hablaremos de este tema. Y solución. Perdón, nada, que yo lo que quería decir que el estigma que sufre la gente que tiene enfermedades mentales, el estigma que sufre la gente que tiene esquizofrenia, por ejemplo, no es, o sea, el estigma no opera, o sea, no es hacia la gente, hacia un grupo social o hacia unos individuos que amenazan a la sociedad de una manera que son un peligro real para la sociedad, sino a los diferentes. O sea, es decir, a gays, a lesbianas, por ejemplo, eso es un estigma. Personas que tienen una enfermedad mental es un estigma, pero no porque supongan un peligro para la sociedad real, sino porque son diferentes. Entonces, en ese sentido, asociar enfermedad mental con asesinato o con violencia es una forma de estigmatizar, pero es irreal. Pero sí se ha hecho. Es irreal. Es que yo Sí quería se ha hecho. que podíamos aprovechar este tema para eliminar de nuestro vocabulario la palabra normal. Sí. Porque dentro de ese modelo llamado normalidad, es donde toda la gente que no entra dentro de ese canon la acabamos sacando, ¿no? Y es desde los vegetarianos hasta las lesbianas, hasta la gente que piensa diferente, Pues hasta nos vale cualquiera. Y me gustaría recordar una frase que no es mía y que no me acuerdo quién la dijo, pero que es brutal, que es que mirado de cerca nadie es normal. Entonces que nos quitáramos un poco esta cosa de quienes somos normales y luego toda esta gente que está por ahí fuera, que es rara y está loca, y que miráramos las cosas de otra perspectiva un poquito... Y lo hacemos, ¿eh? Y lo hacemos. Esta panda de anormales te agradecemos. Ramón, que hayas estado aquí. Querías decir algo, sobre todo, por si hay algún familiar o alguien que esté sufriendo ahora mismo. Mi opinión, si un familiar está, que son en los primeros momentos de la enfermedad, yo soy de la Junta de Agifes, que acuda a Agifes, que acuda. Y sobre todo, que oiga lo que le dicen. Y si puede asistir a reunión de familiares, va a ser la solución, al menos para vivir muchísimo mejor. Pues es una ayuda. Para vivir muchísimo mejor. Es una ayuda. Pues sí. Saludos a Iker, ¿eh? Vale, gracias. Es que ricasco, Ramón. ¿Dónde estáis?